Pero hay otro cantar porque el entusiasmo, por más que hay muchas diferencias, sería ahora mismo un denominador común en la Argentina. Pero ocurre todo lo contrario en el Ecuador, porque, bueno, vamos a entrar en contacto con un importante periodista, licenciado en comunicación y corresponsal de prensa para el Mercosur, Axel Jackson Lavallée, que tiene 45 años, creo que así se pronuncia este segundo apellido, creo que es el segundo apellido de él. Vamos a cotejar con el mismo colega Axel el nombramiento, cómo se pronuncia su apellido, creo que es de origen francés, Lafayette, creo que sí. Asesinatos, cocaína y lágrimas es el denominador común que rige allá en el Ecuador. Este país se enfrenta a un peligroso descenso también. El magnicidio del miércoles pasado de Fernando Villavicencio abre interrogantes alrededor de las próximas elecciones que van a ser el 20 de este mes, y el futuro del país latinoamericano, bueno, está en ciernes también ese futuro. La rabia era palpable fuera de la funeraria de Quito, donde yacía el cuerpo sin vida de Fernando Villavicencio. Lo aniquilan a balazos a este candidato a presidente, que fue periodista, que ya anticipó en uno de sus últimos anuncios o entrevistas lo que le podía haber pasado, lo que le podría pasar, y efectivamente inclusive nombró al que podría descargar balas contra su humanidad, y parece mentira, pero él ya preanunció lo que le iba a acontecer. Hablamos de Fernando Villavicencio, y vamos a poner un material de él también ahí. Ustedes sacarán sus conclusiones, por supuesto, porque ahí está clarísima la historia. Dentro, incluso los amigos íntimos eran registrados con perros dentro de esa funeraria allá en Quito. Incluso los amigos íntimos eran registrados con perros antiexplosivos. Su viuda se apresuraba a regresar de Washington para el velatorio. ¡Qué bárbaro! Su mujer no estaba con él, estaba fuera del país, y qué triste, que me pongo en la piel de esta señora, ¿verdad? Recibir ese tipo de informe. Bueno, apenas habían transcurrido 24 horas desde que el periodista de investigación, convertido en cruzado contra la corrupción y candidato presidencial, fuera asesinado a tiros a menos de 2 semanas de las elecciones del 20 de agosto, en el acto de violencia política más salvaje que ha vivido Ecuador desde el fin de la dictadura militar en los años 70. Y esto nos recuerda, decía ayer, a lo que pasó con nuestro vicepresidente Argaña, que lo asesinaron también de una manera increíble. Bueno, tenemos el vídeo de Villavicencio anunciando lo que le podría pasar, y efectivamente eso pasó. El país se enteraba a través de los medios de comunicación de un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas, y reitero, no les tengo miedo, y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel
especial de altísima seguridad que está acá. Será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, sicarios y otros criminales a esta cárcel de máxima seguridad, donde bueno, este señor le enfrentaba directamente a la mafia, evidentemente, y estaba marcado por la mafia. Su asesinato ha atraído una atención no deseada sobre este pequeño estado andino, encajonado entre los dos mayores productores de cocaína del mundo. Y esta misma semana las autoridades de Holanda incautaron cocaína por valor de unos 660 millones de dólares que había sido ocultada en un contenedor de plátanos procedentes de el Ecuador. Mientras tanto, agentes del FBI están volando para ayudar a la investigación, vienen de Estados Unidos, ya creo que habrán recalado ahí en Ecuador, para tratar de esclarecer qué está pasando, qué pasó, y a partir de ahora qué va a pasar. Bueno, vamos a saludar a nuestro colega Axel Jackson. ¿Cómo te va, Axel? Buen día, un placer, gracias por estar del otro lado, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, te saluda Bruno Masi, así que desde Asunción, y un placer de conectarnos contigo, querido amigo Axel, Alex Jackson. Alex Jackson, yo dije Axel, discúlpame. Alex Jackson. Vos tenés 45 años, ¿verdad, Alex? ¿Verdad? Así es, Bruno, 45 años bien cumplidos. Bien cumplidos. ¿Y tu apellido, Lafayette, es un apellido francés o cómo es? No, es Lavallen. Lavallen. A Lavallen, así mismo. Lavallen. Tal cual. Así. Sí, Lavallen. Alex Jackson Lavallen, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Bueno, ¿cómo te va? Digo esto, ¿cómo te va? Porque buenos días tampoco te puedo decir, porque es todo malo allá. ¿Qué realmente pasó el miércoles y por qué pasó? Síntesis. Bueno, ya claramente lo dijo el propio Villavicencio. Él mismo sabía que le estaban siguiendo o que era el blanco de toda esta gente. Esa conmoción que me imagino sigue todavía y más que nunca ahí en tu país, el Ecuador, respecto a lo sucedido el miércoles. ¿Por qué pasó esto? ¿Ustedes se daban cuenta que iba a llegar este momento o no? Bueno, te diré que, él fue amenazado como a varios candidatos por varias ocasiones. Asimismo, como lo mencionabas hace un momento, pues él siempre hacía denuncias a los capos de la droga. Él y algunos candidatos, ahorita tenemos un promedio de 8 candidatos que están amenazados y los que han pedido custodia o tienen custodia ya policial y por parte militar también. Lo que ocurrió el día miércoles fue que a la salida de un mitin político que se desarrollaba en el Coliseo Anderson de la ciudad de Quito, pues el candidato recibió 3 disparos de proyectiles en la cabeza por parte de un sujeto que se encontraba armado, que se acercó cuando estaba abordando su vehículo. Se ha especulado bastante de la falla que tuvo su custodia personal y la custodia policial que él mantenía, al no haber cercado toda el área, no haber cercado toda el área que lo rodeaba, sino que simplemente lo custodiaban a él y del otro lado se pudo acercar cualquier otra persona. En este caso fue quien atentó contra la vida de él. Según la información que está aportada por testigos y acompañantes de Villavicencio que estaban en el mitin político también, pues cerca de las 6:30 un individuo se acercó al candidato cuando abordaba una camioneta doble cabina, sospechosamente sin blindaje, cuando ellos tenían
camionetas asignadas blindadas, pero esta vez se acercó una sin blindaje mm, para él poder retirarse del mitin político. El asesino le disparó por 3 ocasiones, impactándolo en la cabeza. ¿No, mm, verdad? Villavicencio también aseguraba, como tú mencionabas, que iba a enfrentar 4 mafias, que son los carteles más grandes que existen ahorita en el país, ¿no, verdad? Y a una forma de enfrentar también era la seguridad pública y la del Estado, ¿no, verdad? Y reforzar las instituciones del país, como eran las cárceles, como es el Ministerio de Justicia, y una lucha contra los jueces corruptos que dejan libre a este tipo de delincuentes apenas la policía sí, los detiene. los detiene. O sea que, discúlpame, muy interesante lo que estás diciendo, pero también preocupante porque Ecuador estaría pasando por una situación ya superada aparentemente por los colombianos. Prácticamente se revive todo lo que fue Colombia ahora mismo en Ecuador, de un tiempo a esta parte, con estos cárteles mencionados, que son 4 frentes, estás diciendo, y todo lo que estaba proponiendo también Villavicencio para castigar o para frenar a esta gente que está haciendo la vida imposible de los ecuatorianos. ¿Y qué dice el pueblo? A ver, ¿cómo reacciona el pueblo, Juan Pérez, ahí en la calle? ¿Qué dice la gente? ¿Está temerosa la gente o está unida la gente como para enfrentar esta turba de criminales? A ver. Bueno, en esto lleva un promedio de casi 2 años, que se ha vuelto ya algo casi incontrolable, Sí, difícil. por parte de lo que son la policía y muchas veces en el ejército, más que todo en este último gobierno del presidente Lazo, ya que solo ha pasado de estado de sección en estado de sección, y aún así no ha podido controlar lo que es la delincuencia. Hemos sufrido algunos amotinamientos por parte de los reos detenidos en las cárceles, y habiendo masacres entre ellos por el poder de controlar las cárceles. Ellos estando, ¿cómo te puedo explicar? Ellos estando detenidos, tienen más poder que estando afuera, o el mismo poder que estando afuera. Esto pasa acá también. Acá también pasa eso. O en las redes sociales habrás observado que hay declaraciones, se reúnen, suben videos, hacen declaraciones, estando dentro de la propia cárcel. Es lo que la gente se sorprende. Y cuando los detienen a sus cabecillas o a los mandamás de cada grupo, al otro día están fuera porque el juez les da boleta de libertad. Asumen que muchos no le tienen denuncia, pero ¿quién los va a denunciar? A veces los cogen en delito flagrante, sin embargo, al otro día por falta de acusaciones los liberan. Bueno, Es decime, algo que no se puede ya entender aquí. No se puede controlar también porque últimamente las noticias de amotinamiento en las cárceles de Ecuador era una cuestión corriente y todos esos conflictos ahí internos dejaron centenares de fallecidos también. Y también todo eso puso en vilo la misma presidencia de Lazo, tengo entendido, hace un tiempo atrás. A partir de esos amotinamientos, ¿cuáles fueron las medidas del gobierno para detener esas cuestiones internas carcelarias que apeligraban la situación del Ecuador propiamente, la situación política del propio gobierno y la inestabilidad de todo el país? ¿Se sintió, digamos, una fuerza después de esos amotinamientos por parte del gobierno? Bueno, lo que pudo sentir el pueblo es totalmente lo contrario a lo que tú manifiestas. El presidente Guillermo Lazo, pues, pasado de estado de sección a estado de sección, que le otorgaba a la fuerza militar el poder actuar. Él tuvo que reformar los artículos de la ley aquí
porque ellos solo podían apoyar a la policía desde las partes exteriores de los recintos carcelarios. Él tuvo que reformar esta ley, ¿no verdad?, permitiéndole a la policía y a los militares, pues, poder actuar y sí, permitirle el uso progresivo de la fuerza. sí, permitirles que actúen, ¿verdad? Permitirles cambió, que actúen, porque estaban como que con las manos atadas de acuerdo al reglamento o a la constitución de ustedes en aquel momento. así es. Inclusive le cambió el nombre a los reos o a los que ya integrantes de estas bandas ya no eran solo narcotraficantes o traficantes de drogas, sino que los pudo llamar o les cambió el nombre a terroristas. ¿Para qué? Con el hecho de ser terroristas ya el gobierno podía actuar con el ejército y intervenir con todo el armamento pesado, digámosle así, que tenían. En las primeras intervenciones que tuvo dentro de la penitenciaría, cuando comenzaron los amotinamientos, se encontraron armas, fusiles, drones, bombas, granadas, lanzamisiles. Dios mío. Que ni siquiera la policía tenía en su poder. Sí. Digámosle, era semejante armamento militar. Sí. Sí. Y así como están las cosas, querido Alex Jackson Lavallén, periodista del Ecuador con el que estamos en contacto desde Asunción, así como, mira, yo me atrevo a decir esto, ¿verdad? Así como están las cosas, ¿un Bukele no sería la solución para el país de ustedes? Así como se conforma, así como se vive hoy ahí, porque no sé si Lazo, con todo lo que pudo haber hecho, va a llegar a un nivel de contraataque realmente. Esa influencia de Rafael Correa también es tan fuerte todavía ahí en Ecuador, porque tengo entendido que todo esto proviene de la mente de Rafael Correa, porque estos son discípulos al parecer de Correa. No sé si estoy en lo cierto o me corregís. Quiero saber, por favor, Alex. Alex, sí. Bueno, te explicaré parte por parte. En primero, lo que se refiere a lo que me mencionas del presidente Rafael Correa. Él en su mandato, pues, a sus inicios, pues fue una persona popular, donde combatía siempre la corrupción, le daba beneficios al pueblo, creó una seguridad, ¿no verdad?, financiera, política y social en el Ecuador. Él estuvo en su poder 10 años, fue reelegido en 3 ocasiones, con una aceptación popular altísima, que tremenda, nadie lo había alcanzado. Sí, tremenda, ya, sí. Al momento de salir, él se fue con una aceptación política perfecta, que nadie hasta el momento ha podido alcanzar. Entró un diario de él, pues que el señor presidente Lenín Moreno, que traicionó sus ideales, digamos así, y desbarató toda la maquinaria política que había dejado el señor Correa. Lenín Moreno creo que está viviendo acá en Asunción. Así es. Después está en Paraguay. Desbarató toda la maquinaria política que había dejado el señor Rafael Correa, pues, y comenzó a buscar y a sacar documentos de actos de corrupción del presidente Rafael Correa, de las instituciones, de los contratos, de los convenios internacionales que hizo, de dinero que habían por lavado, por contrato. Algo lo más nombrado es Odebrecht, que afectó a muchos países. Sí, por supuesto. Un caso muy sonado, Odebrecht. Ya, y ha venido después ya otro periodo, llevamos ya 6 años de su salida. Hasta el momento, pues, te diré que la justicia no le ha podido encontrar nada, no lo ha podido condenar, porque no encuentran argumentos. Sí, apoyadiarios de él, sí. Incluso tiene a su vicepresidente
ahora libre, pero él estuvo preso casi 7 años, 6 años en la cárcel por actos de corrupción determinados hacia él, en contratos y por recibir coimas. Pero la ideología de las personas aquí aún no tienen a Rafael Correa como el mejor presidente que ha pasado en la historia del Ecuador. Qué bárbaro. Y él está en Europa, ¿verdad, Correa? En Suiza. En Suiza, ¿está? Él Bueno. está en Suiza. Y desde ahí él comanda lo que ocurre en Ecuador. En su partido político, sí. Ya, esto ha llevado que los demás partidos políticos, al no alcanzar una popularidad, ni ningún candidato alcanzar una popularidad como la que él tiene hasta el momento, y ya habiendo pasado 6 años, no, porque te diré, como ejemplo, inclusive la candidata que ha puesto ahorita él, tiene un porcentaje del 48%, una candidata que no tiene una historia política, pero en base a su imagen, ella ha alcanzado el 48%. O sea, Correa, popular. O sea, Correa sigue siendo muy fuerte en el Ecuador. Ponga a la persona que sea. ¿Y cómo está Lasso? Lasso tiene fuerza, este actual presidente del país de ustedes. ¿Cómo? Su gobierno con el 22% de aceptación, algo, digámosle así, alto, con relación a los demás candidatos que tienen. Por ejemplo, el que le seguía ahorita a Luisa era Fernando Villavicencio. Claro. Con un 20%. Por eso ellos ya tenían, digamos así, pues que en primera ronda se llevaban la presidencia, el partido de la Revolución Ciudadana. Los demás candidatos, pues te diré que llegan un 8, 7% de aceptación popular. Bueno, lo más alto de porcentaje es los votos blancos y nulos, los indecisos. Ellos tienen casi un 20 y algo %. También mucha cantidad, entonces. Pero quiere decir que así como están las cosas y estás dándonos a conocer lo que va a llegar el 20 de agosto, el Ecuador va a tener a una presidenta ahí en el Palacio. ¿Es así o no? Al momento, como se ven en las encuestas, es lo más probable. Una mujer al frente del poder. Sí. ¿Cómo reacciona el pueblo después de este atentado y todas las versiones que se están dando? Decime, ¿cómo se llama esta señora que, según vos, representa a Rafael Correa o se escuda a través de Correa y tiene un 45 o 40% de aceptación del electorado? ¿Cómo se llama ella? Luisa González. Luisa González. Sí, es la señora Luisa González, candidata correísta en el Ecuador, pues no. Ella es aspirante y es la primera vez que aspira una mujer a la presidencia de la República. Siempre han sido varones, ¿no, verdad? Ella es aspirante por primera vez y lleva las de ganar. Puntera en las encuestas. Sí, por ser mujer tiene también un plus agregado. Decime una cosa, si ella tiene, según lo que estás diciendo, un 45% de apoyo ciudadano y Villavicencio tenía, el que le seguía, digamos, un 20%, ¿por qué molestaba a Villavicencio si automáticamente esta señora podía llegar tranquilamente el 20 al sillón presidencial ahí en el Palacio de Quito? No entiendo. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en las últimas elecciones seccionales y presidenciales tiene un sistema así. Ellos aquí se lleva la presidencia en una sola vuelta si pasas el 51%, o sea, el 50 más 1. Sí, claro. Como no alcanza ese porcentaje, pues, y el que le sigue sería el que va a la segunda vuelta, él siempre han hecho convenios con los que han quedado abajo y se han unido todos ellos para alianza. Sí. O sea, ahí podría usted pelear el porcentaje para pelear la presidencia en una segunda vuelta. Y así como están las cosas, sí, entiendo perfectamente, y así como están las cosas con el asesinato de Villavicencio, que era el que lo seguía a esta señora, seguía a Luisa, a la señora Luisa, Luisa es verdad, sí,
Sí, Luisa González. Luisa González. Ella, bueno, el sector de la señora Luisa González se va, digamos, asociar a cuál de los sectores que podrían, digamos, hacer que ella llegara a la presidencia, porque se destronó a este sector grande y evidentemente era muy fuerte de Villavicencio. Y esa gente de Villavicencio, ¿hacia dónde va a ir? ¿Va a unirse con otras facciones o las otras facciones van a unirse con esta señora Luisa, que podría ser la primera mujer presidente en el Ecuador? Ya, te comento, los analistas políticos, ¿no verdad?, que están viendo este caso, hay un fenómeno que ellos explican que indican que los votos de Villavicencio, al ser anticorreísta él y haber llevado una política, ¿no verdad?, en contra de Rafael Correa, sus coidearios no se irían con Luisa. Sus coidearios no buscarían aliarse para ganar. Sus coidearios buscarían otros partidos políticos a quien apoyar o buscar un consenso entre los demás partidos políticos y apoyar a uno. Eso es el examen. No es que porque ya no está Villavicencio, bueno, Luisa González va a ganar, vamos a apoyarla porque ella ya ganó. O ella es la más fuerte ahorita, no queremos perder, vamos a ganar. No. El examen o los estudios que los expertos políticos están haciendo es de que al haber creado una imagen anticorreísta, pues todos los coidearios de ellos van a ir con los demás partidos políticos. Ahora, hay que ver si llegan a un consenso entre todos y apoyar a un solo partido, o ellos se distribuirán entre todos los grupos políticos que queden. El problema sería ahí que los votos se dividirían entre toda la minoría y ella seguiría siendo la más fuerte. Bueno, el actual presidente del Ecuador, Lasso, sostuvo con énfasis que no se prorrogan las elecciones por este asesinato, sino al contrario. Es el momento de que todos los patriotas ecuatorianos vayan y depositen, sufraguen, depositen su voto a favor de la democracia, contra esta historia del narcotráfico y ese tipo de cosas. Eso es lo que yo entendí que dijo el actual presidente de ustedes en sus mensajes posteriores al asesinato de Villavicencio. A propósito, tenemos un mensaje también de la señora candidata Luisa González después de estos luctuosos hechos. A ver. El país pasa por momentos duros, trágicos, jamás antes vividos. El asesinato, los secuestros, los sicariatos se han vuelto cotidianos. El terror se ha apoderado de la sociedad. Siento mucho dolor e indignación por las vidas que a diario se pierden, por la paz que se va, por la tranquilidad que las familias ya no tenemos. Ayer asesinaron a Fernando Villavicencio, candidato presidencial, pero meses atrás mataron a nuestro candidato a la alcaldía de Puerto López, balearon al candidato alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincay, dispararon contra el alcalde de Durán y luego mataron a un funcionario de dicho municipio, asesinaron al alcalde de Manta y todos los días vemos como gente de nuestro pueblo, padres, madres, jóvenes, niños, comerciantes, ciudadanos y ciudadanas comunes, caen víctimas de la delincuencia. Ya basta. La violencia criminal nos mata a todos, nos mata como sociedad, mata a la democracia. Hay que ponerle un alto a la indolencia e ineptitud de un gobierno que nos abandonó y a todos sus cómplices que auspiciaron y permitieron tanta destrucción y descomposición. Pero a no perder la esperanza, a no perder la fe, podemos vencer a la violencia, podemos recuperar la paz, tiempos mejores vendrán y pronto, desde el primer día que formemos gobierno, sin tregua, con fuerza y firmeza, con todos los recursos económicos, jurídicos e institucionales que me proporciona el Estado, con una policía depurada, fortalecida, digna y leal a su pueblo y con el apoyo de las Fuerzas Armadas,
Voy a desmantelar las organizaciones delictivas, voy a pacificar las cárceles, voy a eliminar las mafias de la extorsión y voy a devolverle la tranquilidad a las familias ecuatorianas. Pero no olvidar que el resurgir de la seguridad viene también de la mano del resurgir de la justicia, del trabajo, de la educación, de la salud y del bienestar. Todo aquello volverá. Tengan confianza, esta tragedia pronto acabará. Un abrazo sentido y lleno de esperanza. Bueno, Luisa González. Luisa González, justamente su alocución, y más o menos está diciendo desde la perspectiva de una mujer lo que Fernando Villavicencio anunciaba. Más o menos copió lo que dijo este señor, más o menos con términos fuertes, pero desde la perspectiva de una mujer. Quiere decir que estaba en lo correcto Villavicencio y bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Ella tiene credibilidad, tiene 45% de aceptación, me dijiste, Alex, ¿verdad? Tiene 45% esta señora. Así es, hasta el momento es la candidata con un porcentaje más alto en las elecciones para este agosto de 2023. Y bueno, y por ser mujer y con el respaldo, como bien decías, de Rafael Correa, evidentemente ella va a ser la figura preponderante en la política de Ecuador en breve tiempo. Así que, no sé, yo estoy también vaticinando eso. Apoyo lo que también vos decís, porque evidentemente es la que va a tener el toro por las astas. Y la gente cree en ella, o sea que la gente, si tiene el 45%, evidentemente tiene un gran apoyo popular esta señora. ¿Qué hacía esta señora antes? ¿Cómo, a ver si nos das algunas pautas de ella en el plano político, desde la perspectiva política? Ya, ella, Luisa González es ex asambleísta por la Revolución Ciudadana. También ha impulsado proyectos políticos, ¿no verdad?, del expresidente Rafael Correa, y también ha sido líder del movimiento Alianza País y Revolución Ciudadana, ¿no verdad? Ha sabido manejar también carteras y ministerios de Estado en el gobierno de Rafael Correa, pero nunca, y es su primera vez como candidata a presidenta del Ecuador. Sí, yo sé eso, pero y cuando asuma, lo primero que va a hacer es traerlo a Correa al Ecuador también, evidentemente. Algo obvio. Eso es algo obvio ya. Algo obvio, por supuesto. Bueno, querido Alex, y decime, y la gente que estaba con Villavicencio, ¿qué dice? ¿Está desorientada esa gente? ¿Qué bandera va a tomar esa gente? ¿Hacia dónde va a ir ese grupo también mayoritario de ecuatorianos que estaban apostando por Villavicencio? ¿Tenés algunas pautas al respecto o no? Claro, ahorita el presidente Lasso pues dio 3 días de luto nacional, ¿no verdad? Asimismo, la familia ha pedido un tiempo prudencial para pasar su luto, ¿no verdad? Y creo que el día lunes o martes ellos van a tener una reunión, los principales del grupo Construye, ¿no verdad? Construye número 25, para determinar quién sería su reemplazo, quién sería el reemplazo de Villavicencio. Porque en el código, el código de la democracia en Ecuador, en su artículo 122, pues te indica que a falta de un candidato por algún inconveniente, por muerte, por enfermedad grave, catastrófica, por haber sufrido un incidente o por cualquier motivo, pues el partido podrá nombrar sin llamar a elecciones o a primarias, ¿no verdad? Y sin impugnación de ningún otro partido, pues a un nuevo candidato. Esto lo tendrá que hacer Construye, ¿no verdad? Tras el asesinato de Fernando Villavicencio.
Claro está, pues no, ya no se podrá cambiar su nombre y la foto en la papeleta presidencial, porque ya están impresas, ya el material electoral está repartido en los recintos electorales, ya estamos a pocos días, esto ya está listo, ya a punto en los recintos electorales, entonces ya es imposible volver a imprimir tal cantidad de papeletas en tan poco tiempo. Pero Movimiento Construye podrá nombrar un nuevo candidato, pues no. Tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, pues no, ¿verdad? Ocurrido el 9 de agosto, pues el Código de la Democracia pues le permite al partido político pues nombrar en estos casos un nuevo representante. 9 de agosto y las elecciones son el 20, o sea 20. Que 12 días antes, más o menos, ¿verdad? 12 días antes. Sí. Lo mataron a este señor. Realmente es lamentable, tremendo. ¿Qué te puedo decir en nombre también de todos los paraguayos desde aquí, desde esta cabina de cristal, desde esta radio digital y canal de televisión, querido Alex Jackson, sino simplemente fuerza y que sigan ustedes, busquen ese camino hacia la verdadera democracia, y si dice cumplir lo que está diciendo esta señora, bueno, bienvenida sea ella, porque ella se presenta como una suerte de Teresa de Calcuta, más o menos, pero muy linda, entre paréntesis, muy elegante esta señora, cautivadora a través de su imagen y de lo que dice, o de lo que sí, de la parte exponencial de ella, Luisa González, que así como están las cosas será la próxima presidenta en el Ecuador. Muchas gracias, Alex Jackson, y a ver si entramos en contacto en unos días posteriores, o sea, anteriores al 20, porque nos gustaría volver a entrar en contacto contigo para que nos sigas brindando detalles importantes de cómo viene el pulso ciudadano y político antes de ese 20, donde los ecuatorianos irán a sufragar todos. ¿Qué población tiene Ecuador y qué cantidad de votantes tendría Ecuador en esas elecciones del 20? Bueno, ahorita estamos cerca de los 16 millones y con una población votante de 9 millones. Bruno, sí. Sí. Te quería acotar algo antes de terminar. El director del partido político pues Construye, el número 25, Jacome, sí, ¿verdad?, recalca que Construye deberá nombrar a un candidato hombre. Sí. Sí. La verdad, pues no podrá reemplazar a la candidata a la vicepresidenta Andrea González. O sea, todo el mundo pedía que suba la vicepresidenta, suma en su escala superior, pero no la podrán reemplazar a ella, ¿no, verdad? Sino que tendrán que nombrar a un candidato diferente, hombre, hasta por paridad de género, ya que ella es mujer, tendría que ser un hombre. Sí, entiendo. Qué contraste. Bueno, Alex, tenemos que irnos porque técnicamente ya no podemos proseguir con este contacto. Muchísimas gracias, Alex Jackson. Estamos en cualquier momento contigo de vuelta, ¿eh? Ok, muy amable, mucha fuerza a los ecuatorianos y adelante siempre con esperanza, porque otra cosa no cabe acá, esperanza y qué sé yo, fe, esperanza y patriotismo, por supuesto, también. Vamos a la música de Soda Stereo en este caso. Hoy cumple 64 años, hubiera cumplido Gustavo Cerati.